Bienvenidos a un nuevo video de Confecciones Creativas R&S. En esta oportunidad vamos a realizar un top de traje de baño estilo camiseta con cierre en la parte delantera. El patrón está compuesto por dos piezas, la parte delantera y la parte trasera, como tengo acá. Vamos a cortar forro a cada una de ellas y vamos a necesitar un cierre de 30 centímetros. En mi caso lo estoy utilizando de plástico, que lo conocemos acá como diente de perro. Ustedes lo pueden utilizar si desean en acero inoxidable. Vamos a comenzar enfrentando derecho con derecho de licras, delantero y trasero, y vamos a realizar costura uniendo la parte del hombro y nos queda de esta manera. Vamos a realizar lo mismo con nuestras piezas en forro. Vamos a enfrentar derecho con derecho y realizamos costura como tengo acá. Ahora vamos a enfrentar derecho con derecho de licra y forro por el lado del cuello, como tengo acá, y voy a fijar con alfiler para luego realizar una costura. Me queda de esta forma. Ahora voy a realizar una costura por todo el tramo del cuello en overlock y me queda de esta forma. Ok, ahora vamos a colocar nuestro cierre. Por acá tengo el cierre, que es de 30 centímetros, y además sale acá abajo. Voy a tomar la tijera y voy a cortar todo este sobrante que me quede al ras del final. Nos queda así. Hago lo mismo con el otro lado. Ahora voy a tomar, tengo por acá mi top y voy a enfrentar mi cierre con la licra. Como podemos ver, lo voy a presentar de esta forma, que quede al ras de donde está la unión, y coloco encima el forro. Ahora voy a unir con un pie de máquina para pegar cierre. Voy a realizar una costura uniendo este cierre. Por ahora voy a colocar un alfiler para fijar y puedo retirar la otra parte del cierre. Y nos queda de esta forma. Entonces, al abrir, nos va a quedar así. Entonces, vamos a realizar
una costura de refuerzo en el cierre. Nos queda así, tendríamos 2 costuras. Ahora voy a presentar a la otra parte de la licra la otra pieza del cierre, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar nuestra otra pieza de cierre y la vamos a enfrentar a la licra del otro lado. Como vemos acá, siempre el lado de los dientes nos queda hacia el lado de la sisa, como tengo acá. Voy a colocar mi alfiler para fijar. Y lo dejo allí, y voy a comenzar, como tengo acá, nos quedó un sobrante del otro lado. Entonces vamos a iniciar donde terminamos de unir el otro lado, como tengo acá, en el mismo nivel, que sería más o menos 1 centímetro, que luego vamos a engomar. Y coloco alfiler. Quedaría de esta forma. Vamos a iniciar este del lado contrario, de abajo hacia arriba. Por acá tengo el slider que corría hacia arriba un poco. Al momento que llegue aquí, lo vuelvo a pasar hacia abajo para poder pasar el pie. Acá estoy pasando el slider hacia abajo. Y así me queda con mi costura de refuerzo. Ahora voy a voltear de esta forma toda la pieza, queda así. De esta manera nos queda el cuello embonado. Ok, entonces ya por acá tenemos nuestro cierre ya unido. Vamos a coser ahora los costados del top. Para ello, entonces, vamos a enfrentar derecho con derecho de licra y luego de forro. Entonces voy a enfrentar este derecho con el trasero. Para ello me vengo por acá embonando todo y los presento por acá, y ya por aquí el frente me queda los del forro. Primero hacemos un costado y luego el otro. Voy a colocar alfiler y realizo una costura en overlock. Como vemos acá, todo queda embonadito.
Voy a realizar la costura por el costado en overlock. Y así nos queda la costura. Ahora voy a voltear. Como vemos, tenemos la costura acá y escondimos la costura del costado. Vamos con el otro lado. Vamos a esconder esta. Pasamos el frente y embonamos toda la pieza. Nos las traemos hasta la parte trasera. Enfrentamos las licras. Y realizamos costura en overlock, como tengo acá, otra vez embonado. Lista por acá nuevamente. Ahora volvemos a voltear. Tenemos escondidas las costuras, nuestro cierre. Ya nos queda engomar todo el contorno de la parte baja del top y la sisa. Vamos a realizar ese engomado. Vamos a iniciar engomando la sisa, comenzando por el lado del costado. Para este engomado vamos a hacer un leve estiramiento de la elástica. Y nos queda de esta forma. Realizamos lo mismo con la otra sisa. Y ahora vamos a engomar el contorno. Para ello vamos a comenzar por uno de los lados y voy a dejar medio centímetro libre de elástica hacia este lado. Me queda así, dejando medio centímetro de elástica. Ahora ya tenemos listo nuestro top para repisar la elástica. Con mi aguja doble voy a repisar entonces la sisa y el contorno. Voy a comenzar con la sisa por el lado del costado. Queda de esta forma. Realizamos lo mismo con la otra sisa. Y ahora vamos con el engomado del contorno. Al final nos ayudamos un poco porque está la pieza del cierre y cuesta para pasar la costura. Quitamos el excedente de hilo y ahora vamos a alar. Como acá nos queda un exceso de elástica, la vamos a alar y vamos a cortar
Queda así. Hacemos lo mismo con el otro lado. Y así queda nuestro top. Si eres nuevo viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal Confecciones Creativas R&S y actives la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. Chao, gracias.